Bueno, para abordar el tema, nosotros lo dividimos en dermatosis superficiales y profundas. Vamos a comenzar con lo que son las dermatosis superficiales. La primera de ellas es impétigo. ¿Qué es impétigo? Bueno, el impétigo es una dermatosis bacteriana que es causada en la mayoría de los casos por Staphylococcus aureus y en un pequeño porcentaje por Streptococcus pyogenes del grupo beta hemolítico A. Esta dermatosis es el quinto motivo de consulta en niños de 2 a 5 años, que comprende el grupo de edad de los preescolares. Sin embargo, también suele presentarse en niños mayores y en adultos. En las personas inmunocomprometidas, el 60% de los casos está causado por Staphylococcus aureus y solo un 20% por Streptococcus pyogenes, y en el 20% de casos restante es causado por ambos microorganismos. Bueno, algunos datos de epidemiología. Los factores de riesgo para padecer impétigo incluyen vivir en un clima tropical o en una zona donde el clima no es tropical, pero en la estación de verano el clima suele ser más húmedo y caluroso. También tener una dermatosis pruriginosa preexistente, como puede ser escabiasis o tiña de la cabeza. Asimismo, tener una picadura de algún insecto puede favorecer que aumente la permeabilidad capilar y que los microorganismos que son colonizadores pues vayan a a estas zonas y nos produzcan la infección por impétigo. Asimismo, los traumatismos sería la misma forma de afección, que es que los microorganismos oportunistas que viven en nuestra piel normalmente, que son Staphylococcus, en la mayoría de los casos pueden aprovecharse de un microtraumatismo y producir la infección por impétigo. Asimismo, pertenecer a una clase social baja, que no es en sí mismo el pertenecer a la clase social, sino que al tener menos recursos económicos se tienen malos hábitos de higiene, asimismo se tiene carencia económica para tener una buena alimentación, por lo cual las personas tienen estados de desnutrición, lo cual puede favorecer al desarrollo de esta infección. El impétigo lo podemos clasificar de varias formas. La primera es en primario y secundario. El impétigo primario es el que aparece por primera vez cuando no se tiene una dermatosis previa. Por otra parte, el secundario es el impétigo que aparece cuando ya se tiene una dermatosis previa, como les mencionaba, escabiasis, tiña de la cabeza o algunas de estas dermatosis que suelen ser pruriginosas y muy contagiosas. Bueno, otra forma de clasificar el impétigo es en estafilocócico o ampollar, que esto es de acuerdo al agente causal y a la morfología de la lesión, y también como impétigo estreptocócico o costroso. Estas son las formas de clasificarlo. En cuanto al cuadro clínico del impétigo primario, en su forma costrosa o estreptocócica, este se suele localizar en lo que son los orificios naturales de la piel. Y este es pues alrededor de los ojos, en los pabellones auriculares, en las fosas nasales, alrededor de las fosas nasales y alrededor de la boca. En los lactantes suele presentarse periumbilical de predominio ahí en esa zona y también en el periné, que es la zona del pañal. Asimismo se puede presentar de una forma diseminada, que este ya sería un empétigo de tipo secundario. Más adelante vamos a abordar el siguiente tipo para que lo puedan comprender mejor. Y en estas imágenes podemos ver que afecta, como les mencionaba, los orificios naturales. Aquí en la primera imagen tenemos alrededor de los ojos, incluso acá más arriba, por la frente y cerca del pabellón auricular. En la segunda imagen podemos ver a un bebé que tiene afectada la región cercana a los orificios nasales y a la boca.
Asimismo, en la tercera imagen se puede apreciar ya una costra melisérica cerca de la boca. Las lesiones que se presentan en esta dermatosis son primero ampollas, como se puede apreciar en esta imagen. Estas ampollas después liberan su contenido, que es un contenido seropurulento, y se transforman en pústulas. Estas pústulas, como se puede apreciar en la segunda imagen, se vuelven a secar y forman lo que son las costras meliséricas. Las lesiones pueden desaparecer alrededor de 2 a 3 semanas sin dejar ninguna cicatriz, pero esta es la evolución o el curso natural que suelen seguir: ampolla, pústula, después costras meliséricas. Estas imágenes corresponden a un caso de impétigo diseminado. Bueno, aquí lo que pasa es que esta enfermedad es autoinoculable. Esto quiere decir que de las zonas donde comienzan las lesiones, que son los orificios naturales, las personas suelen rascarse hacia otras zonas que pueden tener traumatismos o incluso sin traumatismos, como se puede apreciar, y crearse ellos mismos las lesiones. Aquí es donde se produce entonces el impétigo diseminado y puede afectar a otras zonas que no son tan comunes porque pues ellos mismos se lo produjeron. Bueno, en el cuadro clínico del impétigo secundario, que también se conoce como impetiginización, estas lesiones van a aparecer sobre dermatosis ya preexistentes. En la imagen podemos apreciar un, un caso de impetiginización o impétigo secundario que se desarrolló sobre un paciente que tenía tiña en los pies. Y se pueden apreciar aquí las lesiones que son, ya en este caso, pústulas, que ya liberaron su contenido purulento, se transformaron en costras meliséricas. Bueno, aquí tenemos algunas de las complicaciones que puede producir el impétigo en caso de no ser tratado, y la que más preocupa, bueno, varias son complicaciones graves, como puede ser la septicemia, la celulitis, pero mencionaba que no se presenta tan comúnmente. Sin embargo, es importante pues tomar en cuenta que puede ocurrir. Asimismo, la glomerulonefritis en el 2 al 5% de los casos pues suele ocurrir y se tiene identificado que esta es causada por el estreptococo beta hemolítico en las cepas 49 y M29. Esto ya nos puede ayudar a saber que si ocurre esta complicación en un paciente con impétigo, saber el tratamiento específico. También mencionaba otras de las complicaciones que pueden ser fiebre, malestar general y adenopatías regionales. Sin embargo, esto no suele presentarse en algunos de los casos, en todos los casos. Algunas bibliografías lo mencionaban como un tipo o una variedad de impétigo que se conoce como impétigo ampolloso o síndrome de la piel escaldada o enfermedad de Ritter, que suele manifestarse por fiebres arriba de 40 grados, malestar general y adenopatías regionales. Entonces, algunos libros lo manejan como complicaciones y otros como una variedad de impétigo, que es esto, con estos nombres que se le conoce, que les menciono. Bueno, y para el tratamiento. Bueno, vamos a poder establecer un tratamiento sin necesidad de un diagnóstico laboratorial. El diagnóstico puede ser únicamente clínico y a partir de ahí vamos a indicar a los pacientes que realicen un lavado en la zona de las lesiones con agua y jabón, asimismo que se apliquen posteriormente un antiséptico y para eliminar las costras, que es el objetivo del tratamiento, se va a pedir que mojen paños con soluciones de sulfato de cobre o con soluciones de gluconato de clorhexidina. También se tiene el agua de Alibur, que es una combinación de sulfato de cobre con sulfato de zinc, y clioquinol al 0.5 o 3%. Tenemos estas opciones para eliminar las costras
y posteriormente, ya que se haya hecho este paso, se puede indicar un tratamiento tópico que son antibióticos como la mupirocina en concentración del 2%, el ácido fusídico, la nadifloxacina al 1% y la retapamulina al 1%. Se puede elegir cualquiera de estas. Las dos últimas, que están en color rosa, están mayormente indicadas para los niños pequeños. También tenemos como opción antibióticos sistémicos, pero estos solo van a indicarse en pacientes que ya tienen las lesiones diseminadas, es decir, que ya están en impétigo secundario o que realizaron una impetiginización de las lesiones, y también en los niños pequeños. Bueno, tenemos como opción la dicloxacilina. Para niños va a darse una dosis de 100 miligramos por kilo por día, pero esta se va a dividir en 4 dosis. Para adultos, 500 miligramos cada 6 horas por aproximadamente 5 a 7 días. También tenemos eritromicina para los niños, que se va a recomendar en 30 miligramos por kilo por día. La oxacilina, 2 gramos por día para los adultos. Y tenemos otra opción que es la penicilina benzatínica. Se va a aplicar una sola dosis para adultos de 600.000 a 1.200.000 unidades y para niños solo de 300.000 a 600.000 unidades, como les mencioné, en una sola dosis. Y hasta aquí tenemos el tratamiento para el impétigo. En casos resistentes a la meticilina, que se ha visto en algunos de estos microorganismos causantes de impétigo, se pueden utilizar otras opciones como son la clindamicina, el trimetoprim sulfametoxazol, también tetraciclinas, minociclina y algunas fluoroquinolonas. Esto hay que tomarlo en cuenta en casos que no mejoren y podemos usar este tratamiento alternativo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente subtema, que es foliculitis. La foliculitis la podemos definir como una inflamación aguda del folículo que se caracteriza por pústulas rodeadas de un halo eritematoso, las que pueden tener un pelo en el centro. Esta infección es causada por Staphylococcus aureus. Es más común que se dé en adultos, pero también puede afectar a otros grupos de edad, y las zonas donde suele afectar con mayor frecuencia es donde tenemos folículos pilosos, por ejemplo, en la piel cabelluda, en las axilas, en la zona del bigote y la barba y en el pubis. La foliculitis la podemos clasificar también en primaria y secundaria. La primaria, al igual que como les comenté en impétigo, es cuando no se tiene una dermatosis previa y aparece la foliculitis. Y la secundaria es cuando ya tenemos una dermatosis preexistente y a esa se le suma otra que es la foliculitis. Es común que se agregue la foliculitis cuando tenemos dermatosis infecciosas como pediculosis y escabiosis. Otros factores que pueden sumarse o contribuir al desarrollo de foliculitis es el rasurado en las distintas áreas donde tenemos pelitos. Y también se ha visto que cuando disminuyen las concentraciones de zinc sérico es más común que pueda aparecer este daño o esta inflamación del folículo. El cuadro clínico lo tenemos aquí. Podemos dividir la foliculitis en superficial y profunda de acuerdo a la capa de la piel que está afectando. Cabe mencionar que esta inflamación es la capa más superficial de la piel. Sin embargo, así también la podemos dividir de lo más superficial y lo profundo. En este caso, cuando es superficial, aparecen pústulas. Esta es una imagen que muestra pústulas en la piel cabelluda. Y en el caso de dermatosis más profunda, además de pústulas, pueden formarse abscesos
que después se transforman en costras melicéricas y aquí se está afectando lo que es la zona de la barba, que se conoce también como psicosis de la barba y puede afectar asimismo al bigote. Bueno, y en esta imagen tenemos la lesión característica que ya habíamos visto, que son pústulas, las cuales también pueden diseminarse y al liberar su contenido la pústula, formar costras melicéricas, por lo cual es bueno reconocer las zonas en las que es más común que se localice para poder diferenciar estas costras melicéricas de las que son causadas por impétigo. Bueno, aquí tenemos un cuadro que se denomina foliculitis queloidea o foliculitis de la nuca. Aquí las lesiones iniciales van a ser pústulas que después se van a unir formando placas alopécicas, ya sean lineales o irregulares, las que van a tener algún grupo de pelos en el centro que se denominan pelos en pincel, porque dan la apariencia de un pincel. Bueno, estas van a aparecer en una etapa más tardía y posteriormente se van a formar cicatrices queloides, como se puede apreciar en la última imagen. Bueno, vamos a continuar con lo que es la foliculitis decalvante, que también afecta la zona de la nuca. Y aquí la única diferencia con la foliculitis queloidea es que esta va a tener una evolución más lenta, también va a afectar lo que es la piel cabelluda y no solo la nuca, sino que puede afectar cualquier otra zona de la cabeza. Esta es un poco menos frecuente y pues las lesiones que va a formar van a ser pústulas en el folículo, como se pueden apreciar, como pequeños bordes o pequeños nódulos, pero que en realidad son pústulas, que posteriormente van a dejar áreas cicatrizales que se van a ver como áreas alopécicas. Estas suelen ser dolorosas, levemente dolorosas. Para el tratamiento de la foliculitis, se va a indicar que el paciente realice lavados con agua y jabón, asimismo que se aplique fomentos antisépticos con sulfato de cobre o con toques yodados en una solución alcohólica. Asimismo, se puede complementar, porque es como un complemento, con un antibiótico tópico, que puede ser bien mupirocina, ácido fucídico, bacitracina o retapamulina. Tenemos tratamientos más sistémicos para casos que son recidivantes, es decir, que no se curan por completo o que la afección regresa, que ya intentaron con un tratamiento menos severo y que la infección pues se vuelve a establecer. En este caso, los pacientes les podemos indicar dicloxacilina de 1 a 2 gramos por día vía oral durante 10 días. También penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades vía intramuscular cada 8 días. Se tienen otras opciones como es la minoxiclina, el trimetoprim sulfametoxazol, dapsona y acitromicina. Y por aquí les dejo las dosis para que las revisen. Yo soy Monse, voy a hablar un poco acerca de furunculosis y carbunco. Bueno, comenzando con furunculosis, podemos definirla como una infección profunda del folículo piloso, la cual va a producir necrosis, así como una intensa reacción perifolicular. Y en sí, pues, algo como característico de esta infección es que se considera como un ataque más profundo y más agresivo, así como también que conduce a lo que es una necrosis del aparato pilosebáceo. Y bueno, como aquí tenemos algunos datos epidemiológicos, pues es que esta infección es más frecuente o predomina en lo que son los lugares con climas tropicales, así como también se puede presentar en ambos sexos y a cualquier edad. En sí, pues en cuanto a la edad, es más frecuente en la edad adulta. Y bueno, en cuanto a su etiología, tenemos que principalmente, pues el agente causal más importante en este caso es el Staphylococcus aureus, con aproximadamente un 90% de los casos.
Como sabemos, pues este es considerado un patógeno potencial, tanto para el humano como para los animales, ya que produce pues un gran número de infecciones. Así como también, pues tenemos algunos factores predisponentes, como lo son, por ejemplo, los estados de inmunodepresión. El hecho de que una persona pues padezca una enfermedad crónica lo hace más susceptible a que desarrolle la infección. Aquí en esa tablita pues tenemos lo que son algunos ejemplos como la diabetes mellitus, la obesidad, incluso el hecho de un antecedente pues de hospitalización o de antibióticos, un uso pues reciente, así como también la anemia o errores o pues debilitamiento o falla en lo que es la respuesta de las células de nuestro cuerpo como los neutrófilos. Y bueno, también tenemos que algunos fármacos pueden hacer más susceptible a la persona, como son los glucocorticoides, para que desarrolle pues esta infección. Es muy importante también lo que es una higiene adecuada para que no se manifieste como un pues factor predisponente para esto. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, voy a comenzar por hablarles un poquito acerca de las lesiones que se encuentran en esta infección. En sí, las lesiones características de esto son las pústulas y los abscesos. Y bueno, estas pústulas suelen comenzar en sí como una zona eritematosa sobre la cual pues aparece la pústula, después se genera el absceso que contiene pus, así como también va a dejar una cicatriz, a diferencia de lo que vimos en foliculitis. Y bueno, en cuanto a su localización, pues en sí estas suelen localizarse en los pliegues, principalmente en el axilar, en los muslos y en las nalgas. Sin embargo, pues como es una infección del folículo piloso, pues se puede presentar o desarrollar en cualquier parte de nuestro cuerpo en la que se encuentren folículos pilosos. Y bueno, como aquí vemos, pues están rodeados también de lo que es un halo eritematoso. Algo muy característico de esta infección y que es importante para saber identificarla, pues es el desarrollo de una necrosis central, como pueden ver en estas imágenes. Lo que las identifica pues es que también contienen pus al cual se le conoce como clavo. En sí, estas lesiones pues van a tener por dentro es un conjunto pues de pus espeso y amarillento, el cual van a liberar cuando estas lesiones se abran. Y bueno, algo que ocurre en esta infección también es que se lleva a cabo lo que es la destrucción del pelo, del folículo y de las glándulas pilosebáceas, sebáceas. Y bueno, en cuanto a algunas otras manifestaciones que se pueden presentar, pues es el dolor intenso, el cual está muy relacionado con lo que es el tiempo que se prolonga, por decirlo así, el drenaje quirúrgico, ya que la misma concentración de pus y pues la sensibilidad que se desarrolla al adquirir esta infección, pues ocasionan que el dolor vaya incrementando de intensidad. También se puede presentar fiebre y adenopatía cervical. Y bueno, pues también en un estudio más detallado se podría detectar lo que es la presencia de polimorfonucleares y de linfocitos. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos aquí la principal, que es el anthrax estafilocócico. En sí, el anthrax estafilocócico es aquel conjunto de furúnculos que van a formar un plastrón. Así se le conoce, como pueden ver en esta imagen, que es en sí pues el conjunto de estos furúnculos que se unen y lo forman bueno, resultando de una manera dura, fluctuante, el cual pronto se va a abrir y va a derramar su contenido, en este caso puede ser pus, por ejemplo, por diferentes sitios. Y bueno, en cuanto a la localización de este anthrax, puede estar localizado o es más frecuente que se localice en lo que es la nuca o la parte alta del muslo. Y otras complicaciones, pues es por ejemplo la trombosis del seno cavernoso. Este es más frecuente que se presente cuando la furunculosis se lleva a cabo en lo que es el labio superior, ya que la manipulación y la reacción intensa que se desencadena cuando ocurre en este sitio, pues es elevada, por lo que puede desarrollarnos una trombosis del seno cavernoso. Otras complicaciones menos frecuentes, de hecho raras, serían osteomielitis, así como lesiones renales. Y bueno,
Aquí tenemos un poquito acerca del diagnóstico y el tratamiento. En sí, si nosotros hacemos algunos estudios, pues vamos a detectar un aumento en la concentración de leucocitos y tenemos también un diagnóstico diferencial, el cual, como pueden ver en estas imágenes, les puse lo que es, por ejemplo, la foliculitis, pues prácticamente el diagnóstico diferencial pues más, o pues el principal, por decirlo así, ya que las lesiones son muy parecidas, pero como les mencioné anteriormente, pues podemos detectar lo que es la necrosis, incluso las cicatrices en la. Y bueno, tenemos tal cual, si lo comparamos con lo que es el anthrax estafilocócico, pues podemos ver que tienen, podemos tomar en cuenta para tuber, tuberculosis, nódulo tricosis, sobre todo porque se les mencioné en las diapositivas anteriores. Y bueno, para tratar, pues también atender lo que son las enfermedades intercurrentes. Es importante que se lleve a cabo una higiene adecuada. También el uso de polvos secantes, como por ejemplo talco, soluciones antialcohólicas. También se puede acudir como lo más adecuado en cierto, por ejemplo, cuando el dolor es muy intenso, a acudir a lo que es el drenaje quirúrgico calientes. Y también hay ciertos tópicos que van a ser buenos en esta bacitracina, mupirocina, en servir para prevenir cuando estas infecciones son muy recidivantes. Y bueno, en cuanto a las indicaciones, pues sería aplicarlas, por ejemplo, en las narinas, en los pliegues, como una forma también pues de profilaxis. Hola compañeros, una disculpa, tuve que hacer una pausa porque, pues como pueden escuchar, llegó un mariachi cerca de mi casa y pensé que se iban a ir pronto, pero no fue así. Y bueno, pues para continuar con el tratamiento, realmente tenemos varias opciones terapéuticas las cuales vamos a poder considerar dependiendo del caso, dependiendo del paciente, de la disponibilidad de los fármacos, como son por ejemplo en el caso en el que se presenten lesiones en cara, múltiples o recidivantes, vamos a poder considerar lo que es el uso de antibióticos o sulfamidas acompañándolos de un AINE. Al igual tenemos el uso de dicloxacilina, oxacilina o eritromicina de 1 a 2 gramos por día durante una semana. Igual podemos considerar lo que es rifampicina, trimetoprimsulfametoxazol, ciprofloxacina, acitromicina, dapsona y levamisol. Y bueno, un dato importante que les quiero mencionar es que en casos graves o cuando las lesiones están en lugares pues delicados, es importante que recurramos a la vía parenteral, en la cual pues podríamos utilizar lo que es vancomicina de 1 a 2 gramos por, por varias dosis, esto por vía intravenosa. En casos pues especiales en los que se requiera una atención rápida y pues a manera de brindar un tratamiento. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el carbunco. Como definición, tenemos que el carbunco es una enfermedad infecciosa sistémica y grave en los animales humanos de una manera accidental a través de lo que es el contacto transcutáneo, por inhalación e incluso por deglución. Como tal, aquí podemos observar lo que son los nombres coloquiales por los que también pueden referirse a esta enfermedad, como son por ejemplo pústula maligna, la quinta plaga, veneno negro, carbón, piojo o ranilla. Bueno, en cuanto a su clasificación, el carbunco, también llamado anthrax, puede presentarse de una manera pulmonar o de una manera cutánea. El pulmonar realmente es muy infrecuente. En la bibliografía se menciona que aproximadamente ocupa entre el 4 y el 5% de los casos. Sin embargo, pues contrario a esto, el anthrax cutáneo abarca entre lo que son desde el 80 hasta incluso el 100% de los casos, por lo que es mucho más frecuente. En estos, pues en sí el agente causal de esta infección es Bacillus anthracis. En esta ocasión, pues vamos a abordar lo que es la manera más frecuente cutánea. Sin embargo, los datos más relevantes de lo que es el anthrax pulmonar, pues son que esta infección va acompañada de lo que son síntomas respiratorios relacionados con la gripe, además de que se acompaña de disnea asociada principalmente con el desarrollo de derrame pleural, así como también hipotensión, incluso llegar hasta una insuficiencia respiratoria, un choque séptico y la muerte.
Como podemos observar aquí, pues el agente causal es Bacillus anthracis. En sí, en este anthrax cutáneo, pues se va a producir lo que es una pústula maligna y un edema maligno, del cual vamos a hablar más adelante. Y en sí, pues se va a formar también lo que es una vesícula que va a estar rodeada de una zona necrótica, en donde se va a resguardar o va pues a estar ahí contenida lo que es el agente causal, la bacteria pues Bacillus anthracis. Y bueno, datos epidemiológicos, principalmente de México. En estos, pues en sí la bibliografía reporta que se presentan aproximadamente, sin embargo, se considera que los casos han disminuido debido a las medidas preventivas que se han empleado. El mayor número de casos se ha presentado en lo que son los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Esta infección puede ser adquirida tanto por hombres como mujeres, pero tiene un predominio en los varones. Al igual, puede ser a cualquier edad, pero es más frecuente que se presente en adultos de la edad media. Y bueno, es muy importante mencionar como tal los factores de riesgo más importantes en esta ocasión, pues es por ejemplo la exposición laboral, como las personas que se dedican a lo que es ganadería, a la agricultura o incluso los carniceros o las personas que tienen con lo que son productos de un animal que esté enfermo o pues que padezca esta infección, va a ser muy susceptible a adquirirla. Y bueno, en sí, lo que son los animales infectados, productos de animales o esporas en el suelo van a ser también un factor de riesgo, ya que esta bacteria pues es formadora de esporas, así como también pues se caracteriza porque produce las toxinas, las cuales incluso han sido pues parte de lo que son armas que participan en el bioterrorismo. También esta infección suele predominar en lo que es la primavera y el invierno. La de transmisión de esto, pues en sí el humano va a adquirir la infección en lo que es el destazamiento de animales, el hecho de manipular las pieles de estos, el ingerir la carne, pues de animales que se encuentran infectados. Principalmente se han reportado los casos por lo que es la manipulación de res, también de ovejas, cabras, las cuales pues están enfermas de anthrax. Y bueno, en sí, la transmisión por insectos es realmente rara, al igual que la de una persona a otra o por contacto con lana, hueso o crines. En sí, como les hablé de este patógeno, pues es una bacteria que produce esporas, lo cual le da la capacidad de sobrevivir incluso por más de 20 años debido a que éstas pueden quedarse, por ejemplo, en el suelo y así permanecer pues durante mucho tiempo. En sí, estas esporas van a contaminar los pastos, los cuales pues son ingeridos por seres que son herbívoros, en los que la mortalidad incluso puede ser del 80%. En esta imagen podemos ver el proceso, lo que ocurre pues cuando se adquiere la infección. Por ejemplo, al inhalar las esporas del anthrax, por lo que hasta que llegan a los espacios alveolares. Una vez que están aquí, son transportadas a lo que son los ganglios linfáticos, en donde toxinas, las cuales son realmente, como les mencioné, pues es considerado como un arma del bioterrorismo, debido a que las esporas tienen facilidad para ser producidas, las pueden producir fácilmente y en cantidades pues grandes, las cuales pueden esparcir con mucha facilidad en lo que son la elaboración de armas, misiles, bombas, por lo que también ha sido utilizada en el bioterrorismo. De hecho, pues esta bacteria se considera un agente biológico de clasificación pues de categoría A, lo cual es importante también tenerlo en cuenta, además de que se dice que pues, por ejemplo, los trabajadores federales o lo que son los militares, las personas que están muy expuestas, pues para esto. En cuanto al cuadro clínico, pues, el periodo de incubación de esta infección pues va de 1 a 3 días. Además, tenemos aquí las manifestaciones: fiebre, cefalea, náuseas y vómito, pero en sí esto va a depender mucho de lo que es los antecedentes que tenga el paciente, ya que si tenemos a un paciente que anteriormente tenía síntomas locales, sin embargo, si un paciente padece lo que son enfermedades como diabetes mellitus, por ejemplo, pues el cuadro realmente puede convertirse en un cuadro grave
y evolucionar a lo que son complicaciones, incluso la muerte. Entre las complicaciones se encuentran la linfagitis y la adenopatía regional, las cuales son realmente raras, pero también el dolor que puede ser muy intenso. La lesión que se caracteriza en la imagen es una lesión apoyo edema periférico intenso, el cual se considera como edema maligno. Como podemos ver, en sí las lesiones también que son muy características son lo que es la... En cuanto a la pústula maligna, pues las caracterizan como una mancha rojiza en la pústula y posteriormente se va a tras una lesión ampollosa. Pues suele ser pues, de manera única, es raro preferir lo que son las zonas descubiertas a las extremidades superiores y también del cuerpo. En cuanto al edema maligno, pues este edema, como se puede ver en la imagen, puede llegar a ser tan intenso que incluso evite o pues, sí, evite lo que es la visualización de muy intensa. Se caracteriza por ser un edema indoloro y duro. Y bueno, en sí las semanas con curación total de las lesiones. De laboratorio. Pues en sí aquí vamos a encontrar lo que es la presencia de leucocitosis, así como una sedimentación globular acelerada. Y vamos a detectar lo que son los bacilos que vamos a poder encontrar en las lesiones, que van a ser gram positivos, los cuales van a ser aproximadamente 1 a 1.5 por 4 micrómetros. Al igual, pues a realizar un colonia con ciertas características, las cuales van a ser de color gris nacarado, después pruriginosos, que van a adquirir un color mate. Para el diagnóstico diferencial, pues principales a considerar, como es por ejemplo la vasculitis, fascitis necrosante y también lo que es el... Como vemos, pues son lesiones que de cierta manera tienen... Bueno, y en cuanto al tratamiento, tenemos para la forma cutánea como para la forma pulmonar. El tratamiento para la forma cutánea, pues va a consistir en lo que es principalmente el uso de penicilina. En esta penicilina son de 800.000 unidades cada 12 horas. También puede tetraciclina o eritromicina por día, al igual como pueden observar aquí, sulfametoxipircina 500 mg por día. Y bueno, también tenemos lo que es de ciprofloxacina o también de doxina miligramos. Estos se aplicarían 2 veces de 45 a 60. Al igual se pueden utilizar cefalosporinas durante la misma cantidad de días. Es necesario que se vacunen a los animales para evitar que se enfermen. Y también es necesario que a los animales que tienen la infección, pues sacrificarlos y también animales que murieron a causa de esto, pues incinerarlos para evitar lo que es la diseminación. Y bueno, mencioné que las personas que adquieren esta infección, de cierta manera, aplicar un tratamiento empírico a las lesiones como es la aplicación de cáusticos, lo cual lo hacen pues con el fin de cierta manera, pues secar lo que son las lesiones, de quemarlas, pero para esto pues hay que tener mucho cuidado para evitar también alguna otra complicación como una quemadura, por ejemplo. Y bueno, también es importante que se considere pues como el uso, o más bien el hecho de fomentar ciertas medidas a lo que es el ganado principal. Bueno, compañeros, vamos a continuar ahora con la erisipela. Esta la vamos a definir como una infección de la epidermis ocasionada por estreptococos y que su vía de entrada va a ser una discontinuidad en la piel. A pesar de que se afecte a cualquier grupo de edad y género, se ha visto que los más afectados suelen ser las mujeres adultas o personas que padezcan alguna comorbilidad. Los rangos de edad afectados principalmente son los que comprenden de los 45 a 65 años de edad, seguido de los adultos de 25 a 44 años y por último a los adultos mayores de 65 años. La causa principal va a ser una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A como estreptococo piógenes. Sin embargo, también se puede dar, aunque en casos más raros, una infección por estreptococos del grupo C o del grupo G. Y en bebés es muy común que se dé por estreptococos del grupo B. Algunos autores mencionan que la infección por Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina, también puede ocasionar la enfermedad.
La vía de entrada va a ser principalmente por traumatismos. En extremidades inferiores, lo más común es que sea por las fisuras o grietas que se tienen en las extremidades o por una infección por tiñas. En la cara, lo más habitual es que sea por los microtraumatismos o lesiones por el rasurado. Sin embargo, también se puede dar una diseminación linfática o sanguínea debido a un foco infeccioso a distancia. Las comorbilidades son un factor de riesgo importante. El que la persona tenga diabetes mellitus, obesidad, alteraciones vasculares, hipertensión, son muy importantes para que se presente esta enfermedad. También la estasis linfática como la linfangitis o que la persona haya tenido una mastectomía con disección de ganglios linfáticos también son factores de riesgo. El cuadro clínico, aproximadamente de 3 a 5 días de haber presentado un traumatismo y que se haya infectado por estreptococos, la persona va a presentar síntomas generales, astenia, adinamia, cefaleas, y va a presentar también una lesión dermatológica que va a ser edematosa, eritematosa, con bordes bien definidos, elevada, que va a estar roja, caliente, brillante y dolorosa a la palpación. También va a tener una afectación linfática, y esta afectación linfática va a generar que la piel se vea como piel de naranja. Principalmente las extremidades suelen ser las más afectadas, sin embargo también se puede dar en la cara. La lesión va a ser totalmente igual, sin embargo lo más común es que sea de distribución malar y en alas de mariposa. Si se deja evolucionar a los 2 o 3 días de inicio de esta lesión, se pueden ver o observar ampollas o vesículas, las cuales si se revientan van a dejar costras mielicéricas. Sin embargo, estas no van a dejar una cicatriz. De dejar evolucionar la enfermedad, se pueden presentar estasis linfática y verrugas, lo cual nos puede originar una elefantiasis verrugosa nostra. Y esta sí va a dejar daños y secuelas a la persona. En torno a los laboratoriales vamos a tener leucocitosis, un aumento de la sedimentación globular y un aumento de la proteína C reactiva. Debido a que el inicio es muy agudo y la persona suele acudir a consulta en los primeros días de empezar a padecer la enfermedad, suelen no tener complicaciones y las biopsias suelen ser innecesarias. Sin embargo, debemos de tener en cuenta o en consideración los diagnósticos diferenciales por una dermatitis por contacto, por un padecimiento por ericipeloide, por eritema multiforme, eritema nudoso, por herpes zóster, por un edema angioneurótico, por una celulitis o por una fascitis necrotizante inicial. Las complicaciones que se pueden tener es la formación de abscesos, glomerulonefritis, que se gangrene, que se dé una miocarditis por diseminación linfática, por diseminación sanguínea. Si se presenta la alteración en cara, se puede dar una trombosis del seno cavernoso y una bacteremia. En cuanto al tratamiento, va a ser de dos tipos, va a ser uno local y uno sistémico, debido a que la infección por estreptococos sigue siendo aún susceptible a penicilina. Va a ser el tratamiento inicial. En cuanto al tratamiento local, va a ser principalmente el reposo, la inmovilización y la elevación de la región afectada para mejorar la circulación. Se van a aplicar compresas húmedas con solución salina o con solución de boro. Y si hay costras, se van a aplicar fomentos sulfatados de 1 a 1000. En cuanto al tratamiento sistémico, el tratamiento inicial o ideal va a ser con penicilina G-procaínica con una dosis de 800.000 unidades diariamente por 10 días. Terminado esos 10 días, se va a seguir con una penicilina benzatínica a dosis de 1.200.000 unidades intramuscular por 8 días, cada 8 días durante 1 a 2 meses. Y debido a las manifestaciones como dolor, fiebre, se va a agregar un AINE.
Es muy común que las personas presenten reinfecciones, entonces se ha visto que el uso de profilaxis con penicilina benzatínica a dosis de 1.200.000 unidades cada mes durante 5 años mínimo, ayuda a que la persona no tenga esta reinfección. También se usa diclosaxilina a 500 miligramos 4 veces al día. Otras opciones de tratamiento son las eritromicinas o las tetraciclinas de 1 a 2 gramos por día durante 10 días o trimetoprim con sulfametoxazol 80 a 400 respectivamente miligramos 2 veces al día durante los mismos 10 días. Vamos a continuar ahora con la celulitis. Esta va a ser una infección bacteriana aguda de piel y de tejido celular subcutáneo ocasionada principalmente por estreptococos y por estafilococos. Epidemiológicamente los grupos más afectados suelen ser los adultos mayores de 60 años o aquellas personas que padezcan comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad o que presenten estasis linfática o problemas vasculares. La causa principal va a ser por Streptococcus o por Staphylococcus aureus. Sin embargo, también se pueden dar casos especiales, como por ejemplo en los diabéticos, que es común que también sea por Streptococcus agalactiae. En niños era común que se diera por Haemophilus influenza. Sin embargo, la vacunación oportuna ha disminuido los casos. En las personas que están hospitalizadas, que son diabéticas, que son inmunosuprimidas, que acuden a balnearios o saunas, también es común que se dé la infección por Pseudomonas aeruginosa. Si hay una exposición a ríos de agua dulce, Aeromonas hydrophila va a ser el principal agente causal, y si es agua salada, Vibrio vulnificus va a ser el agente. También se puede dar por lesiones de animales. En gatos, Pasteurella multocida va a ser una de ellas, y en perros va a ser las especies de Capnocitofaga. Los factores de riesgos los podemos dividir en generales o aquellos que están asociados a lesiones. El hecho de estar en un embarazo, de ser de raza blanca, de tener insuficiencia venosa, edema linfático, enfermedad arterial periférica, estar inmunosuprimido, ser diabético o haberse sometido a una cirugía venosa recientemente son los factores de riesgos generales que puede hacer que la persona presente la infección. Los asociados a lesiones pueden ser por traumatismos, por lesiones de insectos o animales, por realizarse tatuajes, por tener úlceras, eczemas o tiña pedis, o que la persona haya sufrido de quemaduras. El cuadro clínico lo podemos dividir de uno que es leve a otro que es moderado o grave. En el cuadro leve, la persona va a tener un buen estado general, no va a presentar ni síntomas generales, simplemente va a presentar una lesión autolimitada generalmente, que va a ser eritematosa, va a ser poco edematosa, no va a ser sobrelevada y no va a tener bordes bien definidos. Sin embargo, si se presenta una celulitis que sea moderada o grave, va a ser una lesión más extensa. De igual manera, no va a ser con bordes sobrelevados, pero sí puede presentar complicaciones como ampollas o vesículas que de reventarse pueden ocasionar sangrados. Aquí la persona ya va a presentar fiebre, síntomas generales y un dolor moderado a alto a la palpación. En cuanto a los laboratoriales, se va a presentar leucocitosis, un aumento de la sedimentación globular, un aumento de la proteína C reactiva, y se pueden realizar cultivos debido a que principalmente es por infecciones. Estos cultivos pueden hacerse un cultivo faríngeo para descartar una infección diseminada por estreptococos o un hemocultivo. Debemos de diferenciarlo principalmente de la trombosis venosa profunda, pero también por una dermatitis por contacto, por una dermatitis por éstasis, por un edema angioneurótico, diferenciarlo de la erisipela y de una fascitis necrotizante. Y complicaciones principalmente son abscesos, gangrena y una bacteremia. El tratamiento va a ser de acuerdo al estadio que se dé.
va a ser un tratamiento local, y en caso de un estadio de infección leve se puede dar un tratamiento ambulatorio, y ya si se es por una infección grave, un tratamiento hospitalario. En cuanto al tratamiento local, va a ser igual que la erisipela, se va a dar el reposo, la inmovilización y la elevación de la región afectada para mejorar el retorno venoso. Localmente se pueden aplicar compresas con solución salina o de boro, y en caso de que también se presenten costras, fomentos sulfatados. El tratamiento empírico principalmente va a ser con trimetopina con sulfametoxazol de doble potencia, es decir, de 160 miligramos de trimetopina con 800 miligramos de sulfametoxazol, vía oral 2 veces al día. También se puede dar clindamicina de 300 a 450 miligramos 3 veces al día, o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día. Ya en un tratamiento por hospitalización, el tratamiento ideal se menciona va a ser con oxacilina o nafcilina 1 gramo intravenoso cada 6 horas, o cefazolina 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Para los pacientes que son alérgicos a la penicilina o quien se sospecha de una infección por Staphylococcus aureus, que son resistentes a meticilina, el fármaco de elección va a ser la vancomicina de 15 miligramos por kilo intravenoso cada 12 horas. La linezolida es otra opción, en general para el tratamiento para resistencias a meticilina, a dosis de 600 miligramos intravenoso cada 12 horas durante 10 a 14 días. En caso de que sea por pseudomonas, se va a tratar con trovamicina 15 miligramos por kilo intravenoso cada 8 horas, y se va a agregar piperacilina 3 gramos intravenoso cada 4 horas. Si la persona se sospecha que sea por una exposición a agua salada, debe tratarse con doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día, y ceftazidima, o agregarle una fluoroquinolona. Y si es por una exposición a agua dulce, se tratará con ceftazidima, cefepima o una fluoroquinolona. Y aquí podemos observar un cuadro para diferenciar de una erisipela a una celulitis. El inicio de la erisipela va a ser agudo, en la celulitis va a ser un poquito más subagudo. La afectación principalmente de la erisipela va a ser epidermis y dermis superficial, en cambio en la celulitis va a ser una hipodermis, va a ser más profundo, y por ende va a ser menos diferenciable en sus bordes. En su extensión, en la erisipela va a ser extensa, y en la celulitis, en los casos moderados, va a ser muy extensa. En los casos iniciales suele ser un poquito más autolimitada. Los bordes en la erisipela, como se comentaban, van a ser muy bien delimitados. En la celulitis no va a ser así, van a ser mal delimitados. La elevación en la erisipela de la lesión va a estar muy elevada, en la celulitis no va a ser así. El eritema en la erisipela va a ser muy eritematosa, en la celulitis va a ser poco eritematoso. El dolor en la erisipela va a ser intenso, en la celulitis va a ser variable. En los estadios iniciales puede no haber dolor o ser moderado, y en los estadios más elevados va a ser un dolor moderado a grave. La vía de entrada en la erisipela va a ser una lesión cutánea. La celulitis puede ser por alguna lesión cutánea. La causa infecciosa siempre va a ser lo principal en la erisipela. Sin embargo, en la celulitis no siempre puede ser así. Puede ser incluso por estasis venosa. Y la linfangitis va a ser muy evidente en la erisipela. Sin embargo, en la celulitis va a ser poco evidente. Ahora vamos a hablar sobre varicela. Esta va a ser una infección primaria ocasionada por el virus de la varicela zoster. Se va a presentar mayoritariamente durante la infancia y se va a caracterizar por ser una enfermedad muy contagiosa. La podemos encontrar como una erupción vesicular de distribución centrípeta. Esto quiere decir que se va a localizar hacia la región central del cuerpo, como por ejemplo en el tronco y la cabeza. Estas vesículas se van a encontrar sobre una base eritematosa y posteriormente van a evolucionar a pústulas y a costras. Dentro de su epidemiología tenemos que la varicela va a ser una enfermedad de distribución mundial
la cual va a afectar principalmente a la población infantil, aunque pues se puede presentar también en todos los grupos de edad. Va a tener una mayor prevalencia hacia la época de invierno y a principios de primavera, y un periodo de transmisibilidad que va desde 1 a 2 días antes de que se manifiesten estas erupciones y que va a durar asimismo durante toda la etapa vesicular. Su periodo de incubación va a ser de 10 a 20 días con un promedio de 2 semanas. En su etiopatogenia tenemos que el agente causal va a ser el virus de la varicela zoster. Este va a ser un virus de la familia de herpes virus. Específicamente va a ser un herpes virus tipo 3, el cual se va a caracterizar por tener una envoltura icosaédrica y un genoma de ADN de doble cadena, el cual se va a replicar en el núcleo celular. Bueno, para obtener este virus tenemos 2 vías, las cuales van a ser inhalación a través de las gotitas de flu, o puede ser por contacto directo con una persona enferma. Este virus va a llegar hacia los sitios iniciales de la infección, los cuales van a ser las conjuntivas o las mucosas respiratorias. Una vez adheridos hacia estos sitios, va a ocurrir una replicación primaria que va a tener lugar en el tracto respiratorio y los ganglios linfáticos. Después de que ocurra esta replicación primaria, el virus va a trasladarse hacia órganos como lo son el hígado y el vaso, en donde va a ocurrir una viremia primaria y asimismo va a ocurrir otra replicación, la replicación secundaria, para posteriormente trasladarse hacia las células epiteliales. Estas son pues la piel y las mucosas. Estas células epiteliales van a sufrir por una degeneración balonizante, en la cual se van a generar cuerpos de inclusión intracelulares, y asimismo va a haber una acumulación de edema. Este edema intraepidérmico a lo que va a dar lugar va a ser a las vesículas, y posteriormente una infiltración de leucocitos nos va a dar lugar a lo que son las pústulas. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que la enfermedad va a empezar como un exantema maculopapular, el cual va a ser muy leve. Posteriormente, aproximadamente 5 días después, ahora sí van a aparecer lo que son las vesículas con una base eritematosa. Estas posteriormente se van a transformar a pústulas, y estas pústulas de 2 a 3 días después van a comenzar con la formación de costras, se van a transformar en costras. Cabe recalcar que estas lesiones, estas erupciones vesiculares, se pueden encontrar en distintas etapas evolutivas, es decir, unas pueden ir comenzando cuando haya otras, las cuales ya estén terminando su proceso. Y también recordar que van a ser muy pruriginosas, se va a caracterizar por eso esta enfermedad, por ser muy pruriginosa. Estas vesículas también pueden afectar lo que son las mucosas, tanto de la conjuntiva, también de la cavidad oral o incluso de la región vulvar. En la imagen de la izquierda podemos observar un cuadro de varicela donde se pueden ver muy bien estas vesículas que se van a encontrar sobre una base eritematosa. Asimismo, en la bibliografía se mencionaba que estas van a asemejar a una gota de rocío sobre pétalo de rosa. Bueno, tenemos que el cuadro puede verse agravado en personas las cuales presenten desnutrición o alguna alteración inmunitaria. Este cuadro agravado se puede presentar como fiebre muy alta e incluso con ampollas que se encuentren hemorrágicas o necróticas. En la imagen de la derecha podemos observar justamente estas ampollas, las cuales presentan ya cierto grado de necrosis. Y para ya pasar al tratamiento, vamos a tener que este va a estar enfocado hacia los síntomas. En este caso, pues va a estar enfocado hacia la comezón que estas vesículas van a dar.
Para esto se recomiendan lo que son los polvos secantes, tales como el talco, el óxido de zinc, el almidón o los baños de avena. Por ejemplo, el óxido de zinc ya lo podemos encontrar como una pomada. Se las dejé en la imagen de la izquierda, la cual es la pasta del azar. Y entre los métodos caseros se pueden encontrar los baños de avena, los cuales se pueden realizar con una taza de avena, licuarla hasta quedar un polvo fino y agregarla al agua con la que se va a bañar al infante. Y solo de ser necesario se pueden administrar antihistamínicos. Aunque el tratamiento farmacológico no es usualmente utilizado, en pacientes que tengan un mal estado general o que se encuentren con alguna alteración inmunitaria, sí se pueden administrar lo que son antivirales o incluso gamma globulina. Asimismo, en estos pacientes que tengan alteraciones inmunitarias o en pacientes que presenten varicela neonatal, se puede administrar lo que es aciclovir de 5 a 10 miligramos por kilo de peso por día, cada 8 horas, esto durante 5 días. La varicela neonatal se va a presentar cuando una mujer embarazada presente varicela 6 días antes del parto o incluso 2 días después de él. Ahora vamos a iniciar con el tema de herpes zóster. Esta por definición va a ser una infección aguda y de aparición repentina, la cual va a estar ocasionada por una reactivación del virus de la varicela zóster. Va a afectar principalmente a piel y nervios periféricos y esta afección va a seguir un trayecto nervioso dermatomal, es decir, que va a seguir el trayecto de los dermatomos. En su epidemiología tenemos que no va a tener predilección por raza, va a ser endémica y se puede presentar durante todo el año. Su frecuencia anual va a ser de 0.74 a 3.4 casos por cada 1000 habitantes, aunque en el caso de los individuos con alteraciones inmunitarias, esta va a aumentar. También se menciona que la incidencia está levemente aumentada para el sexo masculino en la edad de alrededor de 30 años. También la frecuencia es mayor de presentación en personas ancianas. Ok, bueno, dentro de su etiopatogenia tenemos que el agente causal va a ser el virus de la varicela zóster. Una vez teniendo la primera infección, que va a ser la varicela, este virus va a quedar en un estado de latencia en los núcleos de las células neuronales de los ganglios raquídeos, específicamente en las raíces dorsales. Este virus se va a encontrar latente o suprimido gracias a la inmunidad celular. Esto quiere decir que con una disminución de esta inmunidad o con una disminución de linfocitos T, lo que va a ocasionar es que el virus se reactive. Y con esta reactivación va a ocurrir una primera fase de replicación, la cual va a traer consigo una adenitis y una viremia transitoria. Y asimismo va a ocurrir una respuesta inflamatoria aguda y una necrosis neuronal. Posteriormente de la primera fase de replicación va a existir una segunda fase de replicación en la cual ya va a ser cuando el virus se ha liberado hacia las células epiteliales, o sea, las células de la piel, y van a ocurrir cambios histológicos en las mismas. Y pues bueno, aquí está una imagen que expresa básicamente lo que les acabo de mencionar, en la cual una vez superada la primera infección, que es la varicela en la infancia, el virus va a quedar latente en las fibras nerviosas. Posterior a esto, si existe una disminución del sistema inmune, va a ocurrir la reactivación de este virus, ocasionando los primeros síntomas de esta infección, la cuales van a ser el ardor, el dolor y la hipersensibilidad. Y asimismo se van a ir desarrollando ampollas tales como las que observamos en la varicela. Si bien esta enfermedad se da mayoritariamente en lo que son personas adultas y ancianas, también se puede observar en la infancia. Se menciona que en menores de 2 años
se puede presentar el herpes zóster debido a la presencia de varicela neonatal. Esta varicela neonatal, si recordamos, es la varicela que se puede presentar si una mujer embarazada presenta varicela 6 días antes del parto o 2 días después de él. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener que este va a ser un padecimiento que se va a restringir a un solo segmento o a un solo dermatoma. Va a ser más frecuente hacia la parte media del tórax y las lumbares superiores entre los segmentos T3 y L2. Además de que su localización no va a ser al azar, sino que va a aparecer en las zonas de la piel donde el exantema de la varicela haya sido más intenso. Vamos a tener dos síntomas iniciales, los cuales van a ser la hiperestesia acompañada del dolor o el ardor. Posterior a esto van a aparecer lesiones cutáneas que luego van a transformarse en vesículas muy semejantes a las que aparecen en la varicela. Posterior a esto pueden ocurrir tres cosas con estas vesículas, las cuales que tengan una umbilicación, una desecación o que se transformen en pústulas. Y posterior a esto, lo que puede pasar es que se formen exulceraciones y también costras melicéricas. Esta infección también puede afectar a ciertos pares craneales, tales como el 5 o trigémino. De esto, la que se ve mayormente afectada va a ser la rama oftálmica y de la misma hasta un 30% se ve afectada la rama nasociliar. Cuando esto ocurre, se va a observar lo que es el signo de Hutchinson, el cual en la imagen lo podemos observar aquí, que van a ser vesículas en la punta de la nariz. Se menciona que hasta en un 76% si ocurre esta afectación a esta rama del nervio trigémino, pueden ocurrir complicaciones oculares que mayoritariamente se presentan como queratitis. En caso de que exista una afectación de los pares craneales 7 y 8, que son el facial y vestibulococlear respectivamente, se puede ocasionar un síndrome de Rosen-Hunt, el cual se va a caracterizar por 5 cosas, que van a ser una parálisis de Belt, una artralgia temporomandibular, acúfenos, hipoacusia y vértigo. Y esta afección va a estar dada más que nada en pacientes diabéticos. Bueno, tras las vesículas involucionar pueden quedar manchas hipo o hiperpigmentadas. Además de que en niños puede quedar dolor leve, pero que va a desaparecer rápidamente, al contrario de lo que ocurre con los pacientes que tienen una edad mayor a 40 años, los cuales pueden presentar dolor muy intenso y persistente, en la cual si se encuentra en la fase aguda de la enfermedad, se les puede llamar las algias zosterianas y si se encuentra después de desaparecer tales lesiones, es la llamada neuritis posherpética. Esta neuritis posherpética se va a caracterizar por ser un dolor constante o intermitente acompañado de parestesias y disestesias, además de hiperalgesia. Y bueno, pues esta infección va a durar aproximadamente de 2 a 3 semanas y va a tener una evolución que puede ser aguda o subaguda. Esta se presenta solamente una vez, sin embargo, en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias se puede presentar en más de una ocasión, además de que el cuadro se puede agravar presentando incluso lesiones necróticas, hemorrágicas o una diseminación hacia las vísceras, ocasionando enfermedades tales como neumonía, hepatitis o encefalitis. El tratamiento, tal y como la varicela, este se va a enfocar más que nada hacia los síntomas. En este caso se pueden utilizar soluciones tales como el agua de vegeto o la solución de buró. Esta se puede poner en las lesiones a través de fomentos o incluso también se puede utilizar como método casero el té de manzanilla con la aplicación posterior de talco simple. Para algunas molestias acompañantes también se puede utilizar ciertos analgésicos. Y pues bueno, respecto al tratamiento farmacológico, también se pueden administrar antivirales, sin embargo, estos tienen que ser administrados durante las primeras 72 horas que se están formando las vesículas. Entre estos les dejé 3, que son la ribavirina, la vidavirina y el aciclovir.
Con respecto a la neuralgia posherpética, hay guías de tratamiento para la misma en donde se menciona que el tratamiento de primera línea son los antidepresivos tricíclicos, así como otras opciones de esta misma índole. Y como segunda o tercera línea, se pueden considerar lo que son los opioides, el tramadol o la capsaicina. Y como una forma de prevención para evitar este padecimiento en mayores de 50 años, se considera la vacunación contra el virus de la varicela zóster. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las infecciones de planos profundos. Comenzaremos con la fascitis necrotizante. Esta va a ser una infección progresiva de la piel y de tejidos blandos que va a generar una necrosis de la fascia y de la grasa subcutánea, que se acompaña de una toxicidad y se puede dividir en 4 tipos. La causa dependerá de su tipo. En la fascitis necrotizante tipo 1 o polimicrobiana está causada por al menos un anaerobio, como pueden ser bacteroides, Clostridium o Streptococcus, y a su vez por una coinfección por un anaerobio facultativo, como puede ser un Streptococo o enterobacterias. En la fascitis necrotizante tipo 2 o monomicrobiana están asociados a estreptococos beta hemolíticos del grupo A, como Streptococcus pyogenes, y Staphylococcus aureus, que suele ser menor en las ocasiones. La fascitis necrotizante tipo 3 está asociada a gram negativos, como Vibrio bunificus o Vibrio damselae, y causas más raras es por Pasteurella multocida, Haemophilus influenzae, por Klebsiella o por Aeromonas. Estas están generalmente asociadas más a pacientes inmunocomprometidos. Y en la fascitis necrotizante tipo 4 o fúngica también está asociada a más inmunocomprometidos, y el principal agente patógeno es Cándida. Sin embargo, en personas inmunocompetentes que sufren de traumas severos también se puede dar por hongos de la especie de Mucor o Rhizopus. Los factores de riesgo se pueden dividir en factores de riesgo generales o factores de riesgo locales. El hecho de padecer diabetes mellitus, tener inmunocompromiso, obesidad, estar en tratamiento con glucocorticoides, la ingesta de AINES, alcoholismo, enfermedades tumorales y edades extremas son factores de riesgo. En cambio, las heridas cutáneo-mucosas, los traumatismos, las cirugías locales, la venopunción o la arteriopatía periférica son factores de riesgo locales. Todo esto puede ser potenciado si la persona se encuentra o sufre una lesión en medio de una catástrofe natural o en medio de una condición o un ambiente de guerra. La patogenia va a depender de las condiciones del ambiente, de los factores de riesgo y de la lesión. Esto va a ocasionar una pérdida de la acción de barrera de la piel. Va a generar la proliferación de bacterias y la producción de toxinas y enzimas, principalmente hialuronidasa, lipasas, las cuales van a afectar la fascia superficial y los microvasos. En caso de que se afecte la fascia superficial, va a ocurrir una necrosis. Si se afectan los microvasos, va a ocurrir una trombosis, va a generar una afectación de la microcirculación y a su vez va a generar también una necrosis. Todo esto va a generar una lesión tisular, la cual va a generar que se dé una liberación de mediadores inflamatorios y que se dé una isquemia tisular. Esta liberación de mediadores va a ser principalmente por macrófagos y por linfocitos T, los cuales debido a su acción van a generar nuevamente una lesión tisular y va a ser un círculo vicioso en ese sentido. Cuando se destruye la fascia superficial y se tiene una isquemia del tejido celular subcutáneo, es cuando se va a afectar principalmente los planos profundos y la dermis superficial, y esta afectación nos va a generar la aparición de signos clínicos locales, como va a ser la necrosis cutánea, la ulceración y la presencia de lesiones ampollosas. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el diagnóstico clínico. En sí, la guía de práctica clínica clasifica lo que son las manifestaciones de la fascitis necrosante en 2 fases. La primera de ellas es la aparición de signos generales. Bueno,
Como ya vimos en la patogenia de lo que es esta enfermedad, pues conforman un grupo de lo que son las enfermedades infecciosas más agresivas. Y bueno, de esto pues tiene mucha relación con lo que es el desarrollo de signos locales, como por ejemplo el dolor intenso continuo, lo que es el edema intenso y extenso de la piel, así como también vamos a poder detectar lo que es cambio en la coloración de la piel debido a la presencia pues de eritema, de equimosis con área de anestesia cutánea que van a aparecer antes de lo que es el desarrollo de la necrosis. También cabe resaltar que al principio de todo, pues en sí el aspecto de la piel va a ser como un aspecto benigno aparentemente, pero conforme progrese a la lesión, pues se van a desarrollar signos muy evidentes de lo que es la necrosis. Y bueno, es muy característico también encontrar lo que son ampollas y bulas. Y aquí pues puse lo que es un caso de un paciente femenino de 77 años de edad. Según la bibliografía pues menciona que acudió al hospital refiriendo que 4 días antes tuvo una caída accidental. Sin embargo, no notó algún cambio, no tenía tantas molestias, pero a las 48 horas comenzó con lo que fue la aparición de ampollas y de edema, por lo que acudió al hospital presentando dolor y bueno, conforme pasó el tiempo, pues comenzaron a notar que rápidamente se empezó a llevar lo que es el desarrollo de, de necrosis de los tejidos. Y en sí, pues también se va a poder detectar lo que es por medio de la palpación la presencia de gas, incluso también en estudios de imagen. Y bueno, como ya les mencioné, pues algo muy característico es que se desarrollen rápidamente lo que son las lesiones, como por ejemplo la necrosis, incluso sepsis, a pesar de que se estén aplicando antimicrobianos al paciente. Y bueno, aquí hay un ejemplo de lo que es la fascitis necrosante presente en lo que es el cuello, la cual es una forma aún más rara de presentarse, es muy infrecuente, sin embargo también puede desarrollarse y está muy asociada con lo que son infecciones pues en las piezas dentales. Y esta es otra imagen en donde como tal, aquí pues este paciente llegó, se le atendió de manera urgente, realizando un desbridamiento de lo que era el tejido necrótico y pues así ya se permite observar lo que es el tejido granular, pues de alguna manera limpio, sin las lesiones, para evitar que esto siguiera pues progresando. Pero en sí sí se debe de aplicar lo que es un tratamiento pues urgente, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la segunda fase es la de signos generales. Y aquí vamos a poder detectar lo que es la palidez de la piel y mucosas, además de fiebre mayor a 38 grados. También pues lo que es un deterioro progresivo del estado de alerta. También es muy frecuente que pues el paciente se manifieste con taquicardia, hipotensión, así como delirio. También vamos a poder detectar lo que es una falla multiorgánica, incluso llegar a lo que es el estado de choque. Y bueno, para el diagnóstico diferencial, aquí está la lista de los que podemos considerar. Tenemos, por ejemplo, lo que es la piomiositis, además de algo que de cierta manera tiene un poquito más de parecido, como es la gangrena de Fournier, así como una gangrena gaseosa. Y bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio y gabinete, como ya les mencioné, pues es un diagnóstico que muchas bibliografías mencionan que en muchos casos puede llegar a ser complicado. Es necesario que en todo paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se lleve a cabo lo que es la citología hemática. En esta es pues necesario que se detecten ya sea leucocitosis, leucopenia o bandemia. También es muy importante que durante todo el manejo del paciente se lleve a cabo lo que es la medición de las concentraciones de lactato y que estas se consideren a juicio del médico. Asimismo, es importante que se lleve a cabo una tinción de Gram. Esto, pues, en muestras que se extraigan del paciente de una manera adecuada y pues de las zonas infectadas. Y también es necesario que se lleve a cabo lo que es un cultivo y hemocultivo, sobre todo antes de iniciar lo que es una terapia con antimicrobianos y también cuando se quiere conocer pues lo que es el agente causal, ya que como vimos pues no es solamente un agente el que lo causa, sino que hay muchos microorganismos que pueden ser causantes de esta infección. Y bueno, en sí esta tablita
representa lo que son los indicadores de riesgo para fascitis necrosante basado en estudios de laboratorio. Como pueden ver, pues en sí va a evaluar, perdón, lo que son varias variables, las cuales dependiendo de si estas están aumentadas o disminuidas, les vamos a dar cierta puntuación. En sí, pues se reúnen lo que son 11 puntos y vamos a determinar de acuerdo a las concentraciones que tenga el paciente qué tanto riesgo tiene de tener lo que es pues fascitis necrosante. Vamos a evaluar lo que es la proteína C reactiva, leucocitos, hemoglobina, sodio sérico, al igual de creatinina sérica, glucosa sérica. Y pues aquí también esta de hecho se incluye en lo que es la guía de práctica clínica, por lo que nos puede ser muy útil. Y bueno, en sí el tratamiento pues es un tratamiento que va a estar constituido tanto de tratamiento quirúrgico como antimicrobiano, así como también pues un soporte nutricional y una óptima oxigenación de los tejidos. Y pues al igual de como esta es una enfermedad que como tal pues también se debe de instalar un tratamiento agresivo multidisciplinario para prevenir pues los cursos fulminantes a los que puede llegar esta enfermedad y disminuir así la mortalidad, ya que pues avanza de una manera muy rápida. Y bueno, en cuanto al farmacológico, pues tenemos lo que es la reanimación hídrica, la cual se va a realizar entre 30 a 60 mililitros por kilo, se va a infundir en lo que es una hora o de acuerdo al tratamiento por metas. Y también vamos a tener lo que es el uso de antimicrobianos. Sin embargo, se debe de iniciar primero, antes que nada, con un tratamiento empírico, ya que como tal, pues es una enfermedad que debe de tratarse de una manera urgente. En cuanto se tenga la vía permeable, pues se va a comenzar ese tratamiento. Sin embargo, hay tratamiento de acuerdo a un agente específico. Esto lo vamos a determinar pues con los estudios que les mencioné anteriormente y esto nos va a ser muy útil para que el tratamiento pues sea mucho más eficaz, ya que son muchos los agentes y pues tenemos también ciertos fármacos que van a ir más específicamente contra ellos, por lo que vamos a poder tener mejores resultados. Bueno, y también tenemos pues lo que es el tratamiento antibiótico empírico, como ya les mencioné, pues esto se debe de basar en lo que es la sospecha clínica. Sin embargo, pues se recomienda comenzar cuando se trata de una fascitis necrotizante del tipo 1, es decir, polimicrobiana, con carbapenem o también otra de las opciones es ampicilina o el uso de ampicilina sulbactam más clindamicina metronidazol. En este caso, pues va a ser para este tipo de fascitis necrosante. Cuando tenemos la estreptocócica, pues se recomienda el uso de penicilina G más clindamicina. Y bueno, se consideran también otras medidas terapéuticas, sin embargo, no está muy comprobado. Incluso en la guía de práctica clínica no se recomienda el uso de lo que son insulinas intravenosas, sobre todo en pacientes pues con choque séptico. Por lo tanto, estas recomendaciones no están o no son completamente seguras, pero igual se pueden considerar para algunos casos. Y bueno, en sí lo que va a ser aquí muy importante pues es poder tener un estudio que nos indique cuál es el agente causal para poder tratarlo de una manera adecuada y pues correcta. En la guía de práctica clínica podemos encontrar lo que son los tratamientos, los fármacos específicos para ciertos agentes. Pero en sí, estos son los fármacos que usaríamos en lo que es una manera empírica. Y bueno, en sí la base del tratamiento de la fascitis necrosante pues es como tal el tratamiento quirúrgico. Este pues se va a realizar en todo aquel paciente que presente pues la infección de los tejidos blandos, también que tenga signos de toxicidad sistémica, así como pues la presencia de necrosis y o de gas. Y bueno, en sí lo que va a tener pues de objetivo primero es confirmar el diagnóstico. Como tal, al momento de estar realizando los procedimientos quirúrgicos se va a confirmar este diagnóstico, así como también se va a realizar pues una necrosectomía completa y también pues un desbridamiento quirúrgico precoz y extenso. Es muy importante también que al momento de realizarlo pues se extraiga lo que es la muestra de una zona adecuada para poder determinar al agente causal. Y también pues es importante mencionar que en sí como
Como tal, pues es muy importante este tratamiento quirúrgico, ya que es el factor que está más asociado con lo que es el aumento de la mortalidad de los pacientes cuando este se prolonga mucho, cuando no se lleva pues a cabo de una manera rápida. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre otra de las infecciones de planos profundos, la cual es el pie diabético. Este lo podemos catalogar como una complicación de evolución crónica de la diabetes mellitus tipo 2 y se va a caracterizar por ser un estado patológico en el cual el pie va a ser más susceptible a infecciones hasta el grado en que se tenga que amputar. Entre los factores de riesgo podemos encontrar la enfermedad vascular periférica, una neuropatía periférica, deformidades en el pie, callosidades, un calzado inadecuado, un mal control de la enfermedad subyacente que sería la diabetes, el tabaquismo, la edad avanzada, el alcoholismo, la higiene deficiente de pies, entre otros más. Y bueno, vamos a tener que va a comenzar como una lesión o una ulceración mínima en el pie de un paciente diabético. Este en un principio va a tener manifestaciones mínimas y posteriormente se puede convertir en una infección severa si no se trata a tiempo, lo cual nos podría conllevar a hospitalización, el uso de antibióticos intravenosos o incluso procedimientos quirúrgicos, como lo había mencionado anteriormente, hasta llegar a una amputación. En el pie diabético se van a tener tres factores asociados, el cual va a ser uno, la neuropatía, dos, la isquemia o la enfermedad vascular periférica, en este caso, bueno, una angiopatía. Y en tercer lugar encontramos a la infección. Bueno, aquí tenemos un diagrama en el cual se nos muestra la etiopatogenia para la formación de estas úlceras que se van a presentar en el pie diabético. Como principal factor tenemos a la diabetes mellitus, la cual se va a asociar con los tres que había mencionado anteriormente para que ocurran estas lesiones, la cual es la isquemia, la infección y la neuropatía. La neuropatía a grandes rasgos va a dar lugar a lo que es una pérdida de la sensibilidad del pie, con lo cual va a ser más susceptible a heridas que se contaminen, ya que no se va a tener la presencia de dolor. Asimismo, también se va a dar una atrofia muscular y que va a dar lugar a deformidades y adelgazamiento de la planta del pie. También tenemos a la isquemia, la cual va a ser una consecuencia de una macroangiopatía ocasionada por la diabetes, la cual nos va a dar una disminución del flujo sanguíneo y esto lo que va a ocasionar va a ser una alteración en la curación de las posibles heridas que el paciente pueda tener. Y asimismo también la predisposición a padecer infecciones también nos puede conllevar a la formación de úlceras, al igual que los otros dos elementos que eran la isquemia y la neuropatía. En el pie diabético, la infección se puede observar inicialmente como una celulitis, la cual va a estar originada por bacterias gram positivas, principalmente como lo son el estafilococo y el estreptococo. Si no se tiene un manejo adecuado de esta celulitis, puede progresar a una úlcera. Esta úlcera va a estar colonizada principalmente por bacterias gram negativas, tales como la E. coli. También, si esta úlcera no se trata adecuadamente, puede dar lugar a la necrosis o gangrena, la cual puede presentar una infección polimicrobiana mixta, es decir, en la cual se encuentren tanto microorganismos aerobios como anaerobios. Dentro de los microorganismos anaerobios más frecuentes en este tipo de infecciones va a ser el Clostridium perfringens.
Y bueno, dentro de los signos que podemos encontrar van a ser signos de infección y o de isquemia. Los signos de infección pueden ser como celulitis en la zona afectada, olor muy desagradable, exudado purulento e hipertermia. Y dentro de la isquemia podemos encontrar una piel brillante, un lecho necrótico, dolor que no atenúa incluso al reposo. También podemos presentar eritema periférico y ausencia o disminución de pulsos, en este caso en el pulsopedio. Y ya dentro del cuadro clínico como tal del pie diabético, en este podemos encontrar lo que son úlceras, deformaciones óseas, tales como las que vemos en la artropatía de Charcot, necrosis digital, celulitis y linfangitis y osteomelitis. Y bueno, una de las clasificaciones que podemos utilizar para este tipo de heridas es la clasificación de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas en combinación con la clasificación PEDIS. En esta se va a clasificar una herida como infectada o no infectada. En el grado 1 podemos encontrar una herida la cual no va a presentar signos de infección. En el grado 2 vamos a tener una infección media con la presencia de 2 o más signos de inflamación, además de la presencia o no de secreción purulenta y una celulitis no mayor a 2 centímetros. En el grado 3 vamos a tener una infección moderada en la cual se va a presentar también celulitis, pero esta va a tener una dimensión mayor a 2 centímetros y también se van a encontrar afectadas algunas estructuras tales como el músculo, el tendón, la articulación o incluso el hueso. Y en el grado 4 vamos a tener ya la presencia de una infección severa en la cual, aparte de presentar los criterios anteriores, también van a aparecer signos de toxicidad sistémica o de inestabilidad metabólica. Y otra escala que nos puede ayudar para valorar las lesiones en el pie diabético va a ser la escala de Wagner, la cual va a tener 6 grados que van del 0 hasta el 5. En el grado 0 vamos a tener un pie el cual no va a tener ninguna lesión, pero sí va a tener características tales como callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra o deformaciones óseas. En el grado 1 ya tenemos la presencia de úlceras superficiales, en el 2 úlceras profundas, en el 3 úlceras profundas acompañadas de absceso, en el 4 ya va a haber una gangrena limitada y en el 5 va a existir una gangrena extensa. Dentro de las pruebas diagnósticas que nos van a permitir hacer una exploración más exhaustiva del pie, podemos encontrar herramientas como el diapasón, el cual nos va a aportar la valoración sensitiva vibratoria. También podemos hacer uso del monofilamento de Sims-Weisting, el cual va a ser este que les estoy señalando, que va a ser una valoración también de la sensibilidad del pie. Esto presionando con este filamento diversos puntos del pie. También podemos valorar la vasculatura con ayuda de una ecografía Doppler y podemos complementar con una prueba de sensibilidad a la temperatura y exploración de la presencia de alodinia para valorar la percepción del dolor. El tratamiento para pie diabético va a estar encaminado de acuerdo a la escala de Wagner para pie diabético. Las personas que se encuentran en el estadio 1 y 2 se recomienda la antibioterapia más analgesia. Los antibióticos que se pueden emplear, por mencionar algunos, son amoxicilina con ácido clavulánico, levofloxacino, moxifloxacino, clindamicina. Aquí les dejo sus respectivas dosis y los días. Cuando la persona se encuentra en estadio 3, 4, 5, que son ya los más avanzados, se recomienda igualmente la antibioterapia, pero de manera intravenosa. Lo que se puede administrar sería piperacilina con tazobactam, ceftriaxona con metronidazol y vancomicina. O otra opción sería el ertapenem con vancomicina.
Y finalmente, pues para pacientes ya muy graves, igual se recomienda de manera intravenosa administrar otro tipo de medicamentos más potentes como el imipenem, meropenem, piperacilina, glucopéptidos como puede ser la vancomicina con el teicoplanina, tigecyclina, ciprofloxacino, levofloxacino o amicacina. Y finalmente pedirle al paciente que tenga ciertos cuidados con su pie y tomar ciertas medidas, como es al despertar, revisar su pie, la planta y el talón, que no tenga lesiones. Se puede ayudar mediante un espejo. Hay que examinar los zapatos antes de ponérselos. Cambiar frecuentemente calcetines y zapatos. Nunca debe de caminar descalzo. Tampoco se recomienda utilizar agua caliente o almohadillas eléctricas para calentar sus pies. Y si tiene la presencia de algún callo, hay que retirarlo con un podólogo. No se recomienda que lo haga por sí solo. Cortar sus uñas de forma recta, siempre limando los bordes. Lavar sus pies con agua, jabón y secarlos muy bien, sobre todo las zonas entre los dedos. No usar agua muy caliente para bañarse y siempre después del baño aplicar una crema hidratante en sus pies.